38. Hechos capítulo 5. Lo 38, Hechos capítulo 5, versos 38. Ya. En el capítulo 5 de Hechos, versos 38, vamos a leer, cada uno puede leer en sus Biblias. Y dice así: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y el verso es 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ya, el texto que leímos en este momento nos damos cuenta, de acuerdo al título del tema, cosas que el hombre no puede hacer, no puede destruir las cosas de Dios. Ya, es decir, no puede destruir la obra de Dios. Quizás desde la antigüedad muchos hombres quisieron destruir la obra de Dios, pero el hombre no ha podido destruir la obra de Dios. ¿Sí? Entonces de eso se trata. No puede destruir la obra de Dios el hombre. ¿Sí? Como ustedes pueden ver aquí en el texto, versos 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Porque estos tenían conocimiento de que si era la obra de Dios la que estaba realizándose, la que estaba llevándose a cabo, la que estaba predicándose, el anunciar el Evangelio, definitivamente, las cosas de Dios no puede destruir el hombre. Ya. Eso en primer lugar. Para ello también podemos leer en Nehemías. Nehemías en el capítulo 4, verso 6. Nehemías capítulo 4, verso 6. Dice así: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Pero de qué se trata? ¿De qué se trata? Estamos hablando en Nehemías, profeta Nehemías, y aquí nos está hablando una historia de la cual Sanbalat, el gobernador de Samaria, estaba en contra de los judíos que estaban reconstruyendo los muros del templo, los muros, digamos, de la ciudad. Entonces, era para este Sanbalat, que era gobernador de Samaria, era definitivamente, él era el quien se burlaba de lo que estaban haciendo los judíos. Ya, para contarles brevemente. Se burlaba de lo que estaban haciendo, la reconstrucción del muro de Jerusalén, y estaban burlándose de lo que estaban haciendo los judíos. Entonces de eso se trata. Sin embargo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pueblo que en parte obedeció y en parte desobedeció a Dios, definitivamente obediente a Dios, avanzaba a terminar y a hacer la terminación de los muros de la ciudad. ¿Ya? Y a pesar de las insinuados momentos en los que se burlaba este hombre, definitivamente el pueblo judío, el pueblo de Israel, venció y pudo levantar los muros. Y este hombre entonces tendría que darse cuenta, el enemigo de Nehemías, por cierto, el profeta, tuvo que darse cuenta definitivamente que de las obras de Dios
él no se puede burlar, en primer lugar, de las cosas que Dios hace y cosas que el hombre no puede deshacer, porque él tenía que darse y terminar entendiendo de que no puede destruir la obra de Dios. Lo que se hacía, ayudado por Dios, el pueblo de Israel, lo que estaba levantando los muros, no podía deshacer él. Ya, es una de las cosas que podemos ver aquí. Vamos a ver entonces otro texto más. Podemos leer en Mateo 27, 28. Mateo 27, 28. Si quieres también pueden leer Mateo 27, 28. Ya. Bueno, aquí dice el texto algo importante. Ya. Dice Mateo 27, 28. Dice así: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Así nomás dice el texto. Pero ¿de quién se trata? Es importante. Es de Jesús. Que aunque hicieran lo que hicieran en contra del Señor Jesucristo, los hombres, definitivamente, el hombre no puede destruir la obra de Dios. No pudo destruir la obra de Dios el hombre. Entonces, por eso les decía, cosas que el hombre no puede hacer. Por ejemplo, en este caso, destruir la obra de Dios. Destruir lo que Dios viene haciendo desde el principio. ¿Ya? Lo que Dios viene haciendo en cuanto a su obra del Evangelio, desde el principio. El hombre no ha podido hasta la vez, no ha podido destruir. Entonces, estas cosas no puede destruir el hombre. ¿Sí? Por eso el título, cosas que el hombre no puede destruir, o no puede hacer en este caso. No puede hacer. ¿Ya? Ahora bien, no puede, por ejemplo, otra cosa, no puede escapar de Dios. Podríamos pensar y podríamos decir, bueno, alguna vez alguien me decía, bueno, yo en el día del juicio o en el día final, yo me voy a escapar. Pero ¿cómo puede escaparse? No puede escaparse de Dios. Ya. Salmos, por ejemplo, 139, versos 7 al 10, que lo vamos a leer en este momento, también nos dice, Salmos 139, 7 al 10. Vamos a leer en este salmo y qué nos dice. Por consiguiente es el salmo de David. ¿Qué decía David aquí? Dice así, 139, 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Son preguntas. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así. Según el salmista David, aquí en este caso, Salmo de David, él no solamente pensó, no solamente ideó, meditó en la palabra de Dios. Meditó en todas las cosas que Dios había hecho con él hasta la vez, hasta ese tiempo. Y con la inspiración de Dios, él pudo divisar con los ojos espirituales que de Dios no se puede huir. Una de las cosas que el hombre no puede hacer
huir de las cosas de Dios o escapar de la presencia de Dios o escapar que Dios le vea. Para el hombre generalmente piensa que sin Dios, desde luego, porque yo no pienso que de ser cristiano, pero para el hombre generalmente él piensa que Dios no le ve lo que hace ya en esta tierra, en este mundo, y se engaña solo porque cree que Dios no le ve, porque cree que puede huir de los ojos de Dios, pero no se da cuenta por otra parte que es una de las cosas que el hombre no puede hacer, o sea, huir de Dios, huir de la presencia de Dios, huir de la visibilidad de Dios, o huir de lo que Dios le pueda ver, o escapar de lo que Dios le pueda ver. No puede hacer. ¿Ya? Por eso el texto que leímos está claro. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? En otras palabras, si subiere a los cielos, allí estás tú. Si me fuere más abajo, en la tierra, también estás. Pero si me fuere al Sion, al lugar de los espíritus, allí también estás tú. ¿Ya? Entonces, no puedo huir. El salmista dice, no, una de las cosas que no se puede hacer, huir de la presencia de Dios. El hombre no puede engañarse entonces. Tiene que tener, y todos debemos tener bien entendido, que huir de la presencia de Dios no podemos. Huir de la visibilidad de Dios no podemos. No podemos. Cosas que el hombre no puede hacer. ¿Ya? Ahora bien, acordémonos nomás de Jonás. Miremos, vamos a ver a dónde estaba Jonás. Jonás capítulo 1, versos 1. Voy a leer ustedes también ahí. Capítulo 1, versos 1. Jonás está después de Abdías y antes de Miqueas. Pertenece a uno de los profetas menores. Ya, y dice ahí en el capítulo 1, versos 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, voy a leer el 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Habla, anuncia, porque ha subido su maldad delante de mí. Y el verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué dice el texto? Dice que Jonás, en vez de oír la voz de Dios, el consejo de Dios, en vez de obedecerle a Dios, que vaya y que anuncie, que pregone, que hable sobre el mensaje de Dios a este pueblo de Nínive, él prefirió huir de Dios. Pero se engañaba solo. Cosas que el hombre no puede hacer. Huir de la presencia de Dios. Huir de Dios. Escapar de Dios. No puede hacer. Y no pudo escapar, pues. No pudo escapar de Dios. Ahora, si nos preguntamos nosotros, así, ¿podemos escapar de la presencia de Dios? No podemos escapar. La respuesta es sencilla. No podemos escapar. Ya. No podemos escapar de la presencia de Dios. Por eso es que Jonás, en este caso, él no pudo huir, o sea, no pudo escaparse de la presencia de Dios, aunque pudo irse, ya queriendo escaparse, pero no pudo. Porque Dios lo atrapó otra vez, y bueno,
y tenía que hacer lo que Dios le mandaba. Ya, y así fue. Ya. Bueno, la historia es larga también ahí, ¿no? Que se lo tragó un pez y todo eso, ¿no? Pero bueno, pero lo importante es entender aquí, entender que aunque el hombre trate de huir o escapar de la presencia de Dios, el hombre no puede escaparse. No puede dejar de que Dios le vea, ¿no? No puede esconderse de Dios. En ningún momento podrá hacerlo, ¿no? No podrá hacerlo porque Dios nos ve en todo momento. Y otra cosa, no puede esconder sus pecados de Dios. Aquí está algo importantísimo. Miremos este texto, lo vamos a leer en Números 32, 23, en el libro del Antiguo Testamento. Números. En el capítulo 32, versos 23. Vamos a leer este texto con mucho cuidado. Dice así el texto, versos 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ya. En este texto podemos entender que no puede escapar o no se puede esconder o no puede el hombre esconder sus pecados. Por eso dice el texto, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Porque Dios es el que nos juzga. ¿Ya? No puede esconder sus pecados de Dios. El hombre puede hacer un pecado a escondidas, pensando que Dios no le ve, pero se engaña solo, porque una de las cosas que el hombre no puede hacer es esconderse de la presencia de Dios. Es esconderse haciendo un pecado y esconderse que Dios no le pueda haber visto o no le vea. Entonces no puede, se engaña solo. ¿Ya? Hay muchos textos que lo mencionan en ese sentido. Por ejemplo, Salmo 69, 5. Salmos capítulo 69, digamos Salmos 69, verso 5. Miremos lo que dice el texto. Salmo 69, 5. Dios dice ahí, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Ya. Es decir, ¿qué es lo que dice el texto? También es el Salmo de David. David, inspirado por Dios, él sabía definitivamente que no se podía esconder de Dios y no podía esconder sus pecados delante de Dios. ¿Ya? Por eso dice el texto, Dios, tú conoces mi insensatez. Yo no dudo que no la conozcas, tú la conoces. Y mis pecados no te son ocultos en ningún momento. Ya, no te son ocultos. Todos los pecados que yo cometiera, en otras palabras, y lo que el hombre cometiere, todos cometiéramos, ante Dios son visibles. ¿Ya? Entonces, es otra de las cosas que el hombre no puede hacer, escaparse diciendo de la presencia de Dios que habiendo cometido pecado, Dios no nos pueda haber visto o no pueda saber Dios. ¿Sí? Claro está.
Otra cosa, cosas que el hombre no puede hacer, no puede agradar a Dios sin fe. Hebreos 11:6. ¿Podrá el hombre agradar a Dios sin fe? ¿Sin fe en el Dios del cielo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hebreos 11:6. No solamente dice el texto que simplemente no puede agradar a Dios, no dice solamente eso, dice que es imposible. Es imposible, vamos a ver el texto. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya. Entonces, otra cosa que el hombre, en las que el hombre no puede hacer, es agradar a Dios sin fe. No puede hacer. O sea, no puede agradar a Dios sin fe. Es imposible. Así dice y nos dice el texto. Pero sin la fe es imposible agradar a Dios. Si nos podemos preguntar, o si alguno se pregunta, ¿puedo agradar a Dios sin fe? Es imposible, dice el texto. Es imposible. No dice el texto, como les dije antes, no dice el texto que solamente que es posible que, o sea, es posible que no le pueda agradar. Dice que es imposible. No, es imposible. Entonces, para agradar a Dios se necesita fe en el Dios divino. La fe en el Evangelio. ¿Ya? Porque de otra manera no podemos agradarle a Dios. Y es una de las cosas que no puede hacer el hombre. Es agradar a Dios o alabarle a Dios o rendirle culto y homenaje a Dios sin fe. Es importante que entendiéramos todas estas cosas. ¿Ya? Todos los cristianos que hemos obedecido al Evangelio, lo hemos obedecido al Evangelio teniendo fe en el Dios del cielo. ¿Ya? Y no es posible agradar a Dios sin fe, porque claro es. ¿Ya? Otra de las cosas que no puede hacer el hombre es servir a Dios y al mismo tiempo servir a otro. Es decir, no puede servir a dos señores. Y Mateo 6:24 también lo dice. Vamos a leer el texto. Mateo capítulo 6, verso 24. ¿Qué dice el texto? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Claro, el texto se refiere entre el dinero o el amor al dinero y entre agradar a Dios, entre agradar a las cosas materiales y entre agradar al mismo tiempo a Dios. No puede, ¿no? Entonces, tendría que agradar a Dios. Sí, servirle a Dios y apartarse de la avaricia, porque de eso se trata. Porque no puede seguir con la avaricia y agradar a Dios. Son dos cosas diferentes. Pero entendido está que es otra de las cosas que el hombre no puede hacer. O sea, agradar a Dios o servirle a Dios, sirviendo al mismo tiempo a la avaricia y sirviendo al mismo tiempo queriendo servir a Dios, ¿no? A las cosas de este mundo y al mismo tiempo servirle a Dios. Y esa es una de las cosas, no solamente se refiere en cuanto al dinero, sino en todo aspecto material. En todo aspecto que impida definitivamente reunirnos para alabar a Dios. O sea, no podemos agradar al mismo tiempo a Dios, estar con un pie en el abismo y en el otro pie queriendo ir al cielo. No se puede, ¿no? Queriendo agradarle a Dios y estar con otro pie en el abismo, ¿no? Porque
Si bien obedece a uno, obedece a otro, pero al mismo tiempo a los dos no puede obedecer. ¿No? Cosas que el hombre no puede hacer, agradar a dos señores. Entonces, ¿sí le puede agradar a Dios? Solo obedeciéndole a Él. ¿Sí? Otra cosa, no puede agradar a Dios y vivir según la carne. Vamos a ver Romanos 8, 5 al 9. Romanos 8, 5 al 9, ya vamos a ver esto. En Romanos, en el capítulo 8, versos 5 al 9, nos dice lo siguiente. Dice así, por favor leerán en sus Biblias. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora yo me detengo ahí un ratito. La palabra carne en este texto y en otros textos más se refiere a la parte pecaminosa. ¿Sí? Ya. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, seguimos leyendo el texto. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ya, en las cosas pecaminosas trae muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida eterna. Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, son enemigos de Dios y están en enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está claro. Los que viven según el pecado, según la carnalidad, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, a los cristianos fieles, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Está claro? Entonces, miren, aquí hay dos cosas contrapuestas. Entre las obras de la carne, las cosas pecaminosas, y entre Cristo, o el Dios divino. ¿Ya? Que entre una y otra no están bien, no se llevan bien, en otras palabras. ¿Ya? Pero si el cristiano ama las cosas... Perdón. Lo necesito que necesitaba. Perdí mi computadora, se acabó mi computadora. Ya, les decía para continuar. Entonces, si vivimos según la carne, definitivamente según las obras pecaminosas, de lo que ustedes pueden ver en Gálatas. Gálatas es un texto que bastante se ha leído, 5:19. Ahí dice, ya lo vamos a leer también. Entonces no podemos agradar a Dios, o sea, no puede agradar a Dios y vivir según la carne. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto claramente aquí en Romanos. El verso 9, más vosotros no vivís según la carne, si el Espíritu de Dios, si el Espíritu, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Antes, en el verso 8, nos decía, a los que viven según la carne no pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ya? Ahora vamos a ver el texto entonces en Gálatas, que les decía que es un texto bastante leído. Bueno, es un texto ciertamente bastante leído. ¿Sí? Está en Gálatas 5.
¿Sí? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está claro? Entonces, si no teníamos la idea clara de qué eran las cosas de la carne, ahí están. Esas son las cosas de la carne. O sea, las cosas de la carne son las obras pecaminosas que están en contra de Dios. Esas cosas que el hombre no puede hacer cuando el ser humano, el individuo, quiere agradar a Dios y vivir según la carne. ¿Sí? ¿Está entendido? Ahora, en el versos 21, un poquito más abajo, 21 y 22, dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, cuando dice el texto, y cosas semejantes a estas, quiere decir que hay más. O sea, no son las únicas. Las cosas o obras de la carne no son las únicas, sino que hay más. ¿Sí? ¿Está entendido entonces? Ahora bien, está entendido que no puede agradar a Dios el hombre y vivir según la carne, como ya lo hemos visto. Otra de las cosas que el hombre no puede hacer, no puede amar a Dios sin amar al hermano. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan, el capítulo 4, versos 20, nos llama la atención diciéndonos de la manera siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pregunta. ¿Ya? Entonces, otra de las cosas que el hombre no puede hacer, ¿cuál es? No puede decir que ama a Dios si no ama al hermano. O no puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano. ¿Ya? Es vacío. Pero claro, también tenemos que ver aquí que son manifiestas. O manifiesto el amor. También es un tema bastante amplio también eso. ¿Ya? Pero lo que sí podemos entender es que no puede decir el hombre que ama a Dios y aborrece a su hermano. Primera de Juan 3:17. Un poquito antes. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por eso les decía que no es solamente de palabras, sino también de hechos. De hechos. Todos los hermanos en Cristo, de todas las iglesias de Cristo, deben reconocer, deben entender que cosas que el hombre no puede hacer es amar a Dios si aborrece a su hermano. Es decir, que ama a Dios, pero no le ayuda a su hermano. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, cosas que el hombre no puede hacer. Ya.
Vamos a leer también, vamos a ver otra parte más. No puede escapar de la muerte. ¿Sí? Cosas que el hombre no puede hacer, no puede escapar de la muerte. ¿Sí? ¿Podrá el hombre escapar de la muerte física? Eclesiastés 8, versos 8. Eclesiastés 8, versos 8. Ya, vamos a ver. Listo. En sus Biblias pueden leer, por favor. Eclesiastés 8, versos 8. Dice así: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para tener el espíritu, para retener el espíritu, perdón. Ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Es decir, ¿qué es lo que nos dice el texto? Dice ahí, vamos a volver a leer otra vez. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Claro, aquí se refiere al alma del hombre, el ser humano. Ya. Es decir, no puede escapar de la muerte. No puede detener no morir. O sea, no puede decir o huir de la muerte. ¿Sí? En otras palabras. Es una de las cosas, otra de las tantas cosas que el hombre no puede hacer. ¿Ya? No puede hacer. No le vale nada ninguna cosa para poder contrarrestar la muerte. ¿Ya? Porque no puede escaparse. Todas estas cosas que podemos ver en la Biblia, de las cosas que el hombre no puede hacer, tiene que tener entendido todos los cristianos que definitivamente de Dios no puede escapar. ¿Ya? No puede engañar a Dios, no podemos mentirle a Dios, no podemos huir de Dios, no podemos escabullirnos de Él. ¿Ya? De ninguna manera. ¿Ya? No se puede escapar de la muerte. Salmos 89, 48. Vamos a leer Salmos 89, 48. Ya, en el libro de Salmos, en el Salmo 89, versos 48, podemos leer lo siguiente. Y dice así: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Pues no hay. No hay hombre que viva y que no vea la muerte, o sea, que no muera. Ya. Hablando físicamente. Lo que sí podemos es librarnos de la muerte espiritual. ¿Ya? Pero la muerte física no podemos librarnos. Cosas que el hombre no puede hacer. ¿Ya? Y así como este texto y estos dos textos que hemos leído, hay muchos más que podemos leer. ¿Ya? Por ejemplo, podemos leer en Hebreos 9:27, en el Nuevo Testamento. 9:27 de Hebreos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este el juicio. ¿Ya?
Es decir, la muerte nos llegará a cualquier rato, no podemos escaparnos de la muerte. Cosas que el hombre no puede evitar o no puede hacer. ¿Ya? Ahora, la otra parte es que podemos estar preparados para morir, es otra cosa. Y para eso estamos aquí, para eso estamos reunidos aquí, porque queremos estar preparados para morir. Sabemos que una de las cosas que no podemos hacer es no morir. No podemos evitar la muerte física. Pero para eso entonces sí podemos prepararnos para morir. Es otra cosa. Entonces sí podemos prepararnos para morir. ¿Sí? Ahora vamos a ver otra cosa más de las que el hombre no puede hacer. No puede sacar nada del mundo. Mire, el hombre con tanto afán nos esforzamos, ¿ya? Pero el hombre sacará algo de esta vida terrenal para llevarse con él, ¿no? Nada. ¿Sí? También de eso debe pensar el cristiano y despojarse del egoísmo y de la avaricia. Es importante entender esto, ¿no? Dios nos manda que trabajemos porque es leal trabajar, o sea, es una bendición de Dios el trabajo. Pero dice, también nos enseña que debemos desterrar la avaricia. Es otra cosa muy diferente. ¿Sí? Entonces, si las iglesias de Cristo y los cristianos no pueden entender esta parte sobre la avaricia y entre lo que es trabajar, entonces también deben hacer estudios para entender esta parte. Se debe hacer temas de estudio para entender esta parte. ¿Sí? Pero la avaricia está clarificada en la Biblia para entender. El mandato al trabajo está también clarificado en la Biblia para entender. ¿Sí? Pero una de las cosas que no puede hacer el hombre es definitivamente sacar alguna cosa de este mundo para llevar con él. No puede. No puede. Podrá llevar su casa cuando se muere, no lleva nada, ¿no es cierto? No puede. Entonces, ¿qué dice en 1 Timoteo 6:7? Que es un texto igual que también seguramente en algunas veces lo han leído. ¿Ya? 1 Timoteo capítulo 6, verso 7. Dice así: pero nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Nada, no vamos a poder sacar nada. No vamos a poder llevar nada con nosotros. Textos que nos ayudan a entender definitivamente el servicio a Dios. Textos que nos ayudan a entender definitivamente a huir de la avaricia. ¿Ya? De la codicia, como dice el verso 9. De todas las cosas que antes nos dijo en el libro de Gálatas, de la carne, las obras de la carne, obras de la carne se llama, que nos decía Gálatas 5:19. ¿Ya? Entonces, ninguna de las cosas materiales definitivamente se puede llevar el hombre cuando muera. No puede sacar. No puede cambiar su estado de vida después de morir. Es otra cosa también importante. Cosas de las que el hombre no puede hacer. No puede cambiar o evitar su estado de vida después de morir. Lucas 16, 25 al 26. Vamos a ver. ¿Podrá el individuo después de la muerte cambiar su estado de vida? Es imposible. Es imposible. Como es imposible agradar a Dios el pecado. Ya. Lucas capítulo 16, 25 al 26. Quizá el texto también lo han leído muchas veces, pero lo vamos a volver a leer.
Vamos a leer en nuestras Biblias en el capítulo 16 de Lucas. 16, 25 al 26. ¿Qué dice ahí? Lucas 16, 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste estos bienes en tu vida. ¿Cuál vida? Y Lázaro también males cuando estaba aquí en la tierra. ¿Ya? Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros, entre nosotros y vosotros, de la manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ahora, el texto viene definitivamente indicándonos, el texto bíblico, desde el rico y Lázaro, porque así se menciona en la Biblia, desde el verso 19. El rico, antes en su vida terrenal, para explicarles un poco sobre esto, en su vida terrenal vivía en los deleites mundanos. Y Lázaro representaba a un pobre hombre que vivía la desdicha, materialmente hablando. ¿Sí? Sin embargo, cuando muere Lázaro, fue al Hades. Su espíritu fue al Hades, al lugar de los espíritus sin cuerpo, al Hades. Ahí ya está reposando, gozando de los deleites en Dios. ¿Ya? Pero también muere el rico, y el alma del rico, estando en los deleites mundanos en la vida terrenal, muere y va al lugar del Hades también, al lugar de sufrimiento. Ustedes han de recordar, porque también han estudiado este tema. En el Hades hay dos lugares: el lugar de consolación y el lugar de tormento. ¿Sí? Entonces el rico fue al lugar de la angustia, de tormento, su alma. Pero algo suplicaba el rico estando en el momento de sufrimiento. Verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿Cuál era? El alma del rico, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Era tormento. ¿Sí? Tormento. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿puede cambiar el estado de vida el hombre después de muerto? No puede. Por eso, cosas que el hombre no puede hacer. No puede cambiar su estado de vida después de muerto. Entonces, la pregunta sigue: ¿cuándo puede cambiarla? ¿Cuándo puede cambiar su estado de vida si no puede cambiar después de muerto? Es ahora. Ahora que estamos vivos. Ahora que estamos presentes en esta vida física. Ahora que tenemos el cuerpo físico. Ahora, ¿y cómo lo puede hacer? Obedeciendo al Evangelio. O sea, hay remedio eficaz para cambiar el desastre que puede haber después de lo que ya no puede cambiar. Ya no puede cambiar el estado de vida después de muerto. El remedio es obedecer al Evangelio hoy, estando en vida física, aquí en esta vida terrenal. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Pero una de las cosas que no puede hacer, y es otra de las tantas cosas que no puede hacer, es cambiar su estado de vida después de muerto. Muchos, aunque el rico la procuró,
procuró, digo, intentó, suplicó, dice ahí, pedía misericordia. No pudo hacer nada. No pudo Abraham cambiar la vida de él, el estado de vida a la cual llegó. Ya no hay. Y por eso sabemos exclusivamente por las Escrituras que no podemos cambiar el estado de vida después de muerto. Solo los católicos pueden hacerlo, pero según ellos, no según Dios. Pueden sacar del infierno un alma, pueden pasarle la misa y librarle los pecados, pero según ellos, porque según Dios no hay. No se puede cambiar el estado de vida después de morir, después de muerte. Bien, y finalmente podemos ver algo más. No puede evitar el juicio final. ¿Podrá el hombre evitar el juicio final? Otra de las cosas que el hombre no puede hacer es, no puede evitar el juicio final. Muchos hombres en el mundo que no creen al Evangelio viven engañados pensando que en el día de la muerte pueden arrepentirse. Viven pensando que en el día del juicio final, si viniera el Señor, dicen que ahí ellos van a tener oportunidad para entrar en el cielo. Se equivocan. A veces lo dicen con sátiras o a veces lo dicen con bromas, pero no pueden. Deben entender todos los hombres, todos los seres humanos que no pueden. No se puede dejar en el día final o para el día final de su vida para decir que ahí recién va a cambiar o va a pedir perdón a Dios. Porque quién sabe usted si puede y tendrá tiempo para pedir perdón. Algunos mueren de un impacto. Algunos se accidentan, por ejemplo. ¿Ya? Y se accidenta en una moto y queda en una vida inconsciente. Todavía están con vida, pero están inconscientes. ¿Cómo puede arrepentirse? Entonces no puede engañarse el hombre. Cosas que el hombre no puede hacer. Ese es precisamente no puede cambiar el estado de vida después de muerto y no puede evitar el juicio final. Eclesiastés 12:14. Vamos a leer en nuestra Biblia Eclesiastés 12:14. ¿Ya? Si tiene algo que arreglar, arréglalo cuanto antes, estando ahora en vida. ¿Ya? Antes que decline el día, es decir, antes que nos agarre la muerte. 12:14. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Encubierta según el hombre, porque para Dios no hay cosa encubierta. ¿Ya? Entonces, claro está que no puede evitar el día del juicio final. Algunos dicen, algunos también incrédulos me han dicho a mí, bueno, yo ya me muero, ya no sé del juicio final. Así dicen. Pero no sabrán ellos, y no saben. Les digo, ustedes no saben que aún estando muertos, los muertos resucitarán para dar cuentas a Dios. ¿Sí? Y en el día que Dios nos juzgue será por medio del Evangelio. ¿Sí? El cristiano no puede engañarse tampoco, porque el cristiano al menos sabe lo que la palabra de Dios dice. Cosas que el hombre no puede hacer. ¿Cuáles eran? Vamos a recordarles brevemente entonces, para terminar. No puede destruir la obra de Dios. No puede escapar de Dios. No puede esconder sus pecados. No puede agradar a Dios sin fe. No puede agradar a Dios y servir al mismo tiempo a la carne. No puede amar a Dios sin amar al hermano. No puede
escapar de la muerte. No puede sacar nada del mundo. No puede cambiar su estado de vida después de muerto. Y no puede evitar el día del juicio final. Está claro. ¿Ya? Hay más textos que podemos leer en cuanto a esto. ¿Ya? Porque realmente esto es lo que debemos todos saber. Lo que no podemos hacer. Y lo que sí podemos hacer. Lo que sí puede hacer es arrepentirse cuanto antes, ahora estando vivo. Lo que sí puede hacer ahora estando vivo es obedecer al Evangelio. Lo que sí puede hacer el hombre ahora estando vivo es, si no está en paz con Dios, vuélvase a estar en paz con Dios. ¿Sí? Agradézcale a Dios porque la vida que todavía nos da merece el agradecimiento a Dios. ¿Sí? Merece el agradecimiento a Dios. Y debemos ser agradecidos con Dios, porque Dios nos da la vida, la salud, nos da también el día, la noche, el sol, todo lo que está a nuestro alrededor Dios nos ha dado, para que lo disfrutemos, para el bien, para que siendo fieles a Él, vivamos para siempre en la eternidad. Pero tenemos que prepararnos, todos los cristianos, entonces a prepararnos siempre, estar siempre preparados, porque no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Sí? Hermanos, es el tema que he podido compartir con cada uno de ustedes, espero que lo hayan podido entender y pues les agradezco. Muchas gracias.